Hola a todos. ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en la Unidad Clavé, en Zaragoza, y tenemos detrás de nosotros un edificio que en este momento está actuando. Es el centro de clasificación postal de correos que el ayuntamiento quiere tirar. Ya sabéis que los ayuntamientos de Zaragoza, todos ellos son excelentísimos y muy destructores respecto al patrimonio. Entonces han decidido tirarlo, porque quieren ampliar, ensanchar la avenida, que me parece que está bien, pero quieren que tenga 7 carriles y además de eso, pues hacer un parque convenientemente salpicado de edificios y viviendas. A ver, no de edificios y viviendas de protección oficial, que es lo que se piensa en alguno. Para nada. Y de viviendas, que desde luego baratas no serán, porque estamos en el centro de Zaragoza. Pero a lo que voy, por lo visto, para eso es imprescindible tirar este edificio. Este edificio que tiene un gran interés. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Y es que a mucha gente, directamente sin pensar, sin mirar, sin nada, les parece feo. Les parece que merece ser demolido, les parece que está, que fuera. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos decidido? Bueno, pues si creemos que necesita un poquito de pedagogía, que hay que explicar por qué a nosotros nos parece que vale muchísimo la pena conservarlo. La primera razón y fundamental es, vamos a ver, tenemos un edificio que está en muy buen estado y que puede servir para otras cosas. Las asociaciones de vecinos, que es lo que están pidiendo, pues darle otra función diferente, que no tirarlo. O sea, vamos a tirar algo para levantarlo en otro sitio cuando sea, para hacer lo que podríamos haber hecho aquí. Hombre, por favor, no sé qué deciros. Pero bueno, ya digo, la primera es esa. Y la segunda es que vale la pena. Y claro, en relación con eso, ¿qué ocurre? Pues que yo le doy muchas vueltas al hecho de qué le pasa a Zaragoza con la arquitectura del siglo XX, con el arte contemporáneo, por qué provincia de Ársena. Os cuento un ejemplo. Hace nada hubo una exposición en CaixaForum estupenda, se llama Arte y Naturaleza, con algunas obras maestras del arte del siglo XX. Piezas maravillosas. Hicimos visitas. Había poquísima gente en la exposición, en las visitas, y es una oportunidad única. Hay piezas excepcionales. ¿Qué está pasando? Entonces, realmente hay que hacerlo llegar a la gente. No hay más. Mirad, yo siempre pienso una cosa. Lo que no me gusta suele ser culpa mía. Yo tengo un problema, en serio, un trauma de infancia o de juventud, no sé. Odio la sopa, los purés, las cosas que flotan en general. Las odio. Pero soy capaz de reconocer que hay sopas que seguro que están buenísimas, que el problema lo tengo yo, porque no he tenido a nadie que me coja de la mano y me enseñe a disfrutarlas. Pues vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces, vamos a dar un repasillo alrededor de todo esto que estamos diciendo y sobre todo de qué nos pasa con la arquitectura contemporánea. Porque a poco que penséis llegaréis a una conclusión, En una generación habrá desaparecido la Zaragoza del siglo XX. No quedará casi nada. Pero estamos cargando. O sea, para poder contar cómo fue Zaragoza en el siglo XX, necesitaremos fotos antiguas, que es lo que nos pasa hoy con el XIX, que nos hemos ido agarrando poco a poco también. Quedan cosas sueltas, pero nos hemos cargado muchísimas. Bueno, pues con el 20 vamos en camino, En mi trabajo muchas veces me comentan, a mí es que no me gusta el barroco. Y yo siempre contesto lo mismo, a mí no me gusta lo malo, sea de cuando sea, lo malo, lo bueno, me gusta todo. Todo. Y en cualquier época, en cualquiera, en el siglo XIV, en el XV, en el XVI, en el XX, en el XXI, hay bueno, malo y regular. Hay de todo. Lo que nos ha quedado muchas veces producto del azar. Del azar de las guerras, del azar de haber tenido un ayuntamiento que se preocupara más o menos por el patrimonio, en Zaragoza siempre menos, en fin, del azar. Entonces, lo que nos ha quedado es de todo, bueno, malo, regular. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo comprendo que cuando una persona hace un poco una selección de lo que más le gusta, incluía la Plaza de San Pedro, el expolio del Greco, la Condesa Chinchón de Goya, o sea, muchas obras del pasado maravillosas y extraordinarias, pero lo que no entiendo tanto es que mucha gente ni se le pase por la cabeza incluir alguna obra de Picasso, alguna escultura de Pablo Gargallo o de Julio González, algún edificio de Le Corbusier, porque es que es peor el arte del siglo XX y la arquitectura, que va a ser peor, para nada. Hay cosas buenas, malas y regulares, y algunas excepcionales y maravillosas, pero por la razón que sea, no le echamos cuenta, ya pasamos de él y unas veces lo despreciamos. Yo estoy harto de oír aquella tontería de esto lo hace mejor mi nieto, que yo siempre contesto lo mismo. Si tu nieto hace algo remotamente similar a esto, encauzad ese talento, que os va a sacar de pobres, vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que realmente por la razón que sea, hay gente que desprecia el arte de nuestro tiempo. Os voy a poner algunos ejemplos. Y voy a empezar en Murcia, pero nos vamos a ir a otro sitio en el que haya menos ruido, ¿vale? Vale, ahora nos vamos. Bueno, les decía que nos vamos a ir a Murcia, pero antes hemos venido a uno de los puntos calientes de Zaragoza,
en relación con la convivencia entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora, pero volvemos a Murcia. Vamos a ver. Os pongo la imagen de la fantástica fachada barroca de la catedral. Es una fachada del siglo XVIII espectacular, espectacular, de verdad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en esa plaza hay más edificios monumentales, sobre todo uno que es el Palacio del Obispo. Pero hay otros edificios que se hicieron en el siglo XIX que ni fu ni fa, sino ni todo lo contrario, porque son totalmente anodinos, pero nadie debió protestar mucho. Quedaba un hueco y se decide ampliar el Ayuntamiento de Murcia. ¿A quién se lo encargan? A un grande de la historia de la arquitectura, a Rafael Moneo. Rafael Moneo, que es premio Pritzker, o sea, el Nobel de la arquitectura. No es ningún Mindundi, para nada, pero para nada. Tal que le encargan a Moneo esa fachada, yo creo que maravillosa. Es decir, ¿pero qué tiene este maravilloso? Bueno, poneos en la situación de Moneo. Tenéis que hacer una fachada enfrente de la Catedral de Murcia que tiene una personalidad arrolladora, pero arrolladora, Entonces, ¿qué haces? ¿Pretendes gritar más? ¿O qué haces? ¿O pretendes crear un equilibrio, una armonía con todo aquello, un contraste? Pues es lo que hizo Moneo. Moneo tenía que hacer una obra no muy grande, de un tamaño pequeño, pero ¿qué hizo? Pues jugó con las proporciones, con las medidas, con el ritmo, de los huecos que hay en la fachada y creó algo dinámico, bellísimo, desde mi punto de vista increíblemente bonito. Pero a mí lo que me encanta es ponerme en mitad de la plaza de la catedral y mirar a un lado la fachada de la catedral, que suena como la trompetería barroca de un órgano, algo espectacular. Al otro lado, girándote, simplemente tienes la fachada del Ayuntamiento de Moneo, que suena como una melodía contemporánea. Me encanta. Aquí el órgano. Aquí Cole Porter. Es una belleza tan grande. Lo han puesto verde, algunos. Verde. Pero yo creo que es por una razón. Es porque no se han detenido ni a mirar. Simplemente lo que no pueden soportar es algo moderno. Qué horrible palabra para algunos. A mí me encanta lo que es moderno, pero para algunos es terrorífica. O sea, no podemos meter algo moderno en este ambiente de la plaza de la catedral. ¿Por qué no? Los que hicieron la fachada barroca pensaron eso respecto a la catedral gótica. Pues bien moderna que era, ¿no? Y así con todo. Nos vemos un momento cerrado. Estamos en la plaza de la catedral. ¿Qué tenemos? Ya sabéis que aquí tenemos la SEO, una de las dos catedrales de Zaragoza. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la SEO, sabemos que, bueno, primero estuvo aquí el foro romano, el templo romano estaba debajo de donde está la catedral. Luego, bueno, muchos siglos después, se hizo la mezquita mayor musulmana, luego se hizo ahí la catedral románica, que se convirtió en un edificio mudéjar, que se transformó con el tiempo y se hizo una fachada del siglo XVIII. Vale. Mientras tanto, había permanecido durante siglos la torre de la mezquita, pero se tira y se hace la torre barroca. ¿Qué creéis que pensaron los zaragozanos del siglo XVII y el XVIII, viendo esas novedades, la torre y la fachada? ¿Que no pegaban? Pues alguno lo pensaría, ¿no? Porque realmente el contraste era enorme. Pero yo no venía a hablar de esto, venía a hablar de esto, del cubo del foro. ¿Qué pasa? Llegamos a finales del siglo XX, se quiere hacer un parking aquí, se empieza a excavar, aparecen unos restos potentísimos, no se sabe lo que son al principio, porque claro, todo parecía indicar que era el foro de la ciudad, pero siempre se había pensado que el foro hubiera estado donde se cruzaba el Cardo y el Decumano, porque además de San Augusto, la ciudad romana, en este caso bastante de manual, se cumple casi todo, con lo cual hubiera sido lo normal. Pero resulta que lo que sale aquí. Entonces, al principio, como somos de ideas fijas, pues empiezan a pensar, hombre, igual hay dos foros. Porque en Tarragona, que era la capital de la provincia, había dos foros, el imperial y el municipal. Pues dijeron, igual aquí hay un foro del convento jurídico, que son las subdivisiones de la provincia, Zaragoza la capital de uno, el convento jurídico César Augustano, pues igual hay uno que es el del convento y otro el municipal. Hasta que se dieron cuenta de que no, que esto era el foro. Y que lo habían quitado del cruce del Cardo y el Decumano, o sea, del puro centro de la ciudad, por una razón. Y es que el tráfico comercial en el Ebro era tan importante que había que desplazarlo allí.
Entonces, claro, toda la zona del puerto, los almacenes y demás estaban en esta parte, aquí están las tiendas, lo que queda de las tiendas, y luego la parte religiosa, el templo, se conserva el basamento, debajo de donde ahora está el aseo. A lo que voy, se decide hacer visitable una parte de eso. Bueno, dos partes, porque ya sabéis que hay dos museos, uno es el puerto y otro es el foro. Se decide hacerlo visitable. Y para crear algo que destaque en superficie, que llame la atención sobre lo que hay bajo tierra, se hace este cubo. Lo hace José Manuel Pérez La Torre, un arquitecto importante, y hace una obra que me parece una belleza. De verdad, de noche especialmente me parece maravilloso, porque utilizaron estas placas de ónice de Irán, que iluminadas por dentro son preciosas. Yo creo que es el edificio de Zaragoza del que más burrada se ha oído decir, poniéndolo verde. ¿Por qué? Porque tapa el aseo. ¿Pero qué va a tapar el aseo? ¿Qué va a tapar el aseo? Vamos a ver, hay que documentarse un poco. Vamos a ver. No hace falta ni ir a las fotos antiguas porque alguno tendréis incluso memoria que vaya tan lejos. ¿Te acordáis de aquella plaza del aseo donde había árboles para empezar? Estaba la fuente de la Samaritana, giraba el tranvía aquí y era lo que correspondía con la fachada y la torre de esta parte, porque allí había una manzana de casas. Nunca tapó nada. Es una parte de la fachada del aseo completamente anodina y poco interesante. La fachada se hizo en lo que era plaza. Por eso está la chica. No hay más. Entonces, no tapa nada. Al revés, lo destaca. Entonces, visto de lejos, da una sensación de que esto es una ciudad moderna y en condiciones. A mí por lo menos me la da, de verdad. ¿Ves? Me encanta este contraste, porque el contraste es maravilloso. Lo que es un aburrimiento es lo puro, lo homogéneo, de verdad. ¿Os acordáis lo que cantaba? ¿Cómo se llamaba aquel? El Puma. ¿No cantaba el Puma? Cuando cantaba aquello de pavo real y todas esas cosas, decía que un blanco con una blanca es como leche y espuma. Un negro con una negra es como leche sin luna. Con lo cual, un aburrimiento, el contraste, pues, si es de calidad, si es bueno, es estupendo. Y este contraste aquí es maravilloso. No ha puesto ningún tipo de decoración llamativa. Es liso, es pura geometría. El aseo tiene todo su protagonismo. No le ha quitado nada, simplemente lo ha realzado. ¿Ves? Realmente me parece un momento maravilloso, de verdad. Como con todo en la vida. El gusto es una cosa personal. Te puede gustar o no gustar. Lo que no puede ser es que por tu gusto califiques las cosas. Hay que informarse un poquito, hay que documentarse un poquito, hay que pensar simplemente con un poco de espíritu crítico. Y ya está. Mirad, una vez conocí a una señora estupenda que trabajaba en el Museo Metropolitano, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, perdón. Se llama Amelia Arenas, y ella había desarrollado todo un sistema para acercarse al arte. Ella decía que es como tomar el sol. Si no tomas el sol no te pones moreno, lógicamente. Hombre, sí, trabajando en el campo también, o sea, tomando el sol. Y te pasas mal, pero para ponerse moreno hay que hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con el arte pasa lo mismo. Hay que dedicar tiempo a la exposición al arte, a colocarnos ante el arte, pero de una manera crítica. O sea, no vale con pasear por la Plaza del Pilar y ya está. No. Tiene que ser con tu cerebro en funcionamiento. O sea, colocarte delante de una obra y empezar a pensar un poco, si vas con alguien mejor, y comenta, ¿y esto qué será? ¿Y esto? Mira esto qué feo, qué bajo, gracias. Pues no, debe ser esto otro. Entonces, realmente, cuando uno da vueltas a la cabeza y la pone en marcha, pues cuando poco a poco va descubriendo ese lenguaje. Entonces, empieza a disfrutar más, a comprender. Eso no significa que nos guste todo, para nada. Pero si no nos gusta, sabemos por qué, y sabemos muchas veces que por nuestro gusto personal. No podemos tomar decisiones, especialmente cuando uno es un político, basadas en el gusto personal, y mucho menos cuando son irreversibles. Tirar es irreversible. No hay más. Nos guste o no nos guste el edificio, hay que pensar de otra manera, con otro criterio, más a largo plazo, muchas cosas. De todas maneras, he dicho que estoy en un punto caliente en relación con la convivencia de la arquitectura contemporánea y la arquitectura antigua. Pues vamos a otro, que es el Paseo Independencia. Ahora vemos por qué. Bueno, después de ver la Plaza del Aseo, donde era un edificio antiguo, que es el aseo de diferentes momentos, pero antiguo, y un edificio contemporáneo, que es el cubo del Museo del Foro, por llamarlo de alguna manera, nos venimos aquí, al Paseo Independencia. Tenemos dos edificios, uno ahora lo vemos y otro no, porque está en obras. Está en obras es aquel, el antiguo edificio de Telefónica, porque se está convirtiendo en un edificio de oficinas flexibles, que yo no sé muy bien lo que es, pero sin alguna puerta. Pero a lo que voy, tenemos el edificio de Correos, magnífico, yo creo que me digo, ¿no? Hay consenso al respecto. El 90% de los zaragozanos más opinaría que es un edificio estupendo, ¿vale? Es como es porque Correos y Telégrafos eran en aquel momento, cuando se hicieron todas estas sedes en las ciudades principales, pues pidió a los arquitectos, en las bases del concurso, que de alguna manera se incardinaran con la arquitectura local.
Es un poco lo mismo que había hecho Ricardo Magdalena 20 años antes, cuando hace los edificios en la Plaza de los Sitios para la exposición hispano-francesa, tanto el museo como la Escuela de Artes, que de alguna manera había recuperado elementos del mudéjar, del Renacimiento aragonés. Bueno, pues aquí se hace un poco lo mismo. Entonces hace un edificio neomudéjar, podemos llamar. ¿Los veis? Toda esa decoración, en ladrillo, en cerámico. Bien, vale. 1926. Justo, ¿no? Se levanta unos meses después, bueno, se inaugura unos meses después, el edificio de Telefónica. Absolutamente moderno, nada que... ¿Qué ocurre? Pues que el edificio de Telefónica mira a Europa, lo que se está haciendo en aquel momento, entonces pone a Zaragoza en una posición de vanguardia, estupenda. Supongo que habría gente que le gustara más uno que otro. Conviven perfectamente, ya lo hicieron entonces. Es verdad que aquella década de los 20 y principio de los 30 es un momento efervescente en la ciudad. No os acordáis, de una exposición que hemos hecho unos años en La Lonja, ya unos cuantos años, que el tiempo va pasando, se llamó Luces de la Ciudad. Entonces, en Luces de la Ciudad hablaba un poco sobre aquel periodo, ¿no? Entonces, se veía como una parte de la ciudad se había subido al carro de la vanguardia y, de hecho, lo había incorporado. Otra parte, pues no, lógicamente, como siempre, porque todo, bueno, pues hace que convivan el pasado, la tradición, la modernidad, pero en esa Zaragoza de los años 20 convivía. Entonces, el mejor ejemplo, el rincón en el que mejor se puede ver, yo creo que es esto. Tenemos ese elemento más tradicional, que es el edificio de Correos, el más moderno, que es el edificio de Telefónica. Juntos, a la vez, conviviendo. No se nos ha ocurrido tirar ninguno de los dos. Pero pasa una cosa. Mientras estaba haciendo el edificio de Telefónica, justo en ese momento, estaba levantando en el parque el Rincón de Goya, la primera obra racionalista en España. Eso lo contamos en el siguiente capítulo.